asambleístas y una invitación a elevar el debate, hoy más que nunca, a mantener la cordura y la inteligencia emocional, colegas asambleístas. Hoy más que nunca el país lo necesita y el pueblo nos observa. Dicho esto, señor presidente, quiero saludar nuevamente a todos los colegas en este día, a todos los funcionarios de la Asamblea Nacional, a los medios de comunicación y al pueblo ecuatoriano. Después del trabajo que se ha realizado en la Comisión de Transparencia, de Participación Ciudadana, Control Social y hemos nosotros continuado la sesión de pleno, les invito, colegas, a seguir trabajando justamente para garantizar a nuestras hermanas y a nuestros hermanos ecuatorianos en su derecho a la participación ciudadana en todos los niveles de gobierno. Esto nos conlleva a mejorar la transparencia, creando espacios para que la participación ciudadana, por supuesto, sea más amplia, con el fin de que ésta se convierta en una protagonista esencial de la vida política y administrativa del Estado. Los cambios aprobados y recogidos en este texto de articulado han fortalecido la normativa adjetiva, ampliando el acceso a la participación ciudadana a través de audiencias públicas, de sillas vacías y de cabildos populares. Como presidente de la Comisión de Transparencia y Participación Ciudadana y Control Social y como ponente del proyecto que hoy tratamos, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 61 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, cumpliré con la tarea de exponer los cambios en el texto final del proyecto de Ley Orgánica reformatoria de la Ley Orgánica de Participación Ciudadana. Por favor, señor presidente, solicito permiso a que pueda ser expuestas unas diapositivas. Señor secretario, autorizado que pongan las diapositivas, por favor. Está autorizado, señor presidente. El 12 de marzo de 2024, en la sesión del Pleno de la Asamblea Nacional número 911, se conoció y se resolvió respecto al informe para segundo debate del proyecto de Ley Orgánica de la Participación Ciudadana, el mismo que fue observado y enviado de regreso a la Comisión de Transparencia, Participación Ciudadana, Control Social, por el plazo de 8 días. El 18 y 20 de marzo de 2024 se celebró la sesión número 2023-2025-25 de la Comisión de Transparencia, de Participación Ciudadana, Control Social, en la que se aprobó el texto final de votación sugerido en este proyecto, que incorpora las siguientes observaciones. Tenemos acá ya en las diapositivas. En la mencionada sesión 025, la Comisión aprobó el texto final de votación sugerido con una votación unánime de 8 votos a favor y 0 en contra. De acuerdo a lo dispuesto en el artículo 61 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, nuestra comisión remitió al presidente de la Asamblea Nacional el texto de votación sugerido mediante el memorando 011 CEPTPCC-PCH-2024 el 20 de marzo del 2024, cumpliendo así con el plazo determinado de 8 días. Este texto final sugerido, remitido al presidente de la Asamblea Nacional dentro del plazo correspondiente, ha considerado todas y cada una de las observaciones realizadas por las y por los asambleístas, miembros del Pleno de la Asamblea Nacional. Para cumplir con el mandato legal e identificar a detalle las observaciones planteadas,
haré una exposición de cada uno de los cambios al texto final para la votación de este proyecto de ley. El primer cambio al texto del articulado, contenido en el informe para segundo debate de este proyecto de ley y que la mesa legislativa aprobó, es aquel que agrega a continuación del artículo 74 de la Ley Orgánica de Participación Ciudadana, el artículo 74.1 con el siguiente texto. Artículo 74.1. Proceso de audiencia pública. La petición de audiencia pública realizada a la ciudadanía deberá ser respondida en el término máximo de 10 días contados desde el ingreso a la solicitud y se llevará a cabo en el plazo máximo de un mes contado desde la fecha de respuesta a la petición realizada. La falta de respuesta a la petición de audiencia pública en el término previsto o la falta de realización de la audiencia dentro del plazo señalado generará la responsabilidad administrativa. La ciudadanía podrá solicitar al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social que convoque a la audiencia por falta de atención de la autoridad a la que se le solicitó la misma. En el segundo cambio es aquel que reemplaza el texto del artículo 75 de la Ley Orgánica de Participación Ciudadana. Artículo 75. De las resoluciones de las audiencias públicas, la autoridad que realice la audiencia pública a petición de la ciudadanía deberá, el mismo día de la audiencia o hasta dentro del término de 10 días hábiles de haberse celebrado dicha audiencia, pronunciarse por escrito y de forma motivada para la solicitud de información, la propuesta o queja presentada o los resultados del debate realizado. En caso de que la autoridad haya acogido favorablemente la propuesta o queja presentada o los acuerdos aceptados producto del debate, deberá ejecutar dichas acciones aceptadas en el plazo máximo de 6 meses. El tercer cambio, colegas asambleístas, es aquel que reemplaza el texto del artículo 77 de la Ley Orgánica de Participación Ciudadana. Se reemplaza por el siguiente, artículo 77, de la silla vacía en las sesiones de los gobiernos autónomos descentralizados. Las sesiones de los gobiernos autónomos descentralizados son públicas y en ellas habrá una silla vacía que será ocupada por una o por varios representantes de la ciudadanía, en función de cada uno de los temas que se vayan a tratar, quienes con el propósito de participar en el debate y en la toma de decisiones intervendrán con voz y con voto. En caso de distintas personas que intervengan y que tengan posturas diferentes, se establecerá un mecanismo para consensuar su voto. De no lograrse un consenso a tiempo determinado durante la sesión, la participación con voto será con voz, la participación será con voz, pero sin voto. Las convocatorias a las sesiones se realizarán públicamente, al menos con 62 horas de anticipación, en medios de difusión, tales como su página web institucional y o en las redes sociales del gobierno autónomo descentralizado, misma que obligatoriamente deberá incluir los puntos del orden del día, las propuestas de ordenanzas y en general todos los documentos de acompañamiento necesarios para garantizar a la ciudadanía el mecanismo de participación de la silla vacía. El derecho a la silla vacía se ejercerá sin necesidad de que exista normativa adicional a la presente ley. Los gobiernos autónomos descentralizados podrán, mediante ordenanza, reglamentar el ejercicio de este derecho sin jamás restringir lo previsto en la Constitución y la ley. La inobservancia de lo dispuesto en este artículo por parte de las autoridades
cuando el solicitante hubiese cumplido con todos los requisitos de ley, provocará la nulidad de la sesión y de lo resuelto en ella, lo cual podrá ser demandado de conformidad con el artículo 44 de esta ley. En las comisiones especializadas y en el Pleno de la Asamblea Nacional se implementará el mecanismo de la silla vacía o asambleísta por un día, para que los ciudadanos participen en sus sesiones con voz, pero sin voto. El cuarto cambio, colegas, es aquel que se agrega a continuación del artículo 87 de la Ley Orgánica de Participación Ciudadana, un artículo, el 87.1, con el siguiente texto. Artículo 87.1. Convalidación del informe de veedurías ciudadanas. Los informes de las veedurías ciudadanas aprobadas por el Pleno del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, que establecen conclusiones y recomendaciones que objeten la gestión financiera, la gestión administrativa, la gestión de obras públicas e ingeniería y la gestión medioambiental de las entidades públicas auditadas, deberán ser remitidas a la Contraloría General del Estado en el plazo máximo de 9 meses contabilizados desde su recepción. La Contraloría General del Estado deberá pronunciarse sobre la procedencia o no acoger las conclusiones y recomendaciones de los informes aprobados por el Pleno del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, en base a un sustento probatorio constante en el expediente remitido. El cumplimiento del derecho a la defensa y a la motivación del informe, de ser acogidas las recomendaciones, deberán ser aplicadas de manera inmediata, con el carácter de obligatorio por parte de las instituciones públicas que fueron auditadas por los ciudadanos. En los casos de que la Contraloría General del Estado determine la improcedencia de acoger un informe por su insuficiencia de fundamentos probatorios, podrá dar el oficio un inicio a un examen especial según su planificación interna sobre el mismo objeto de la veeduría, o en el caso de que no existan fundamentos jurídicos y o probatorios, del archivo definitivo del informe remitido. En el caso de que la Contraloría General del Estado no se pronuncie sobre los informes aprobados por el Pleno del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social en el plazo señalado, se entenderá que las conclusiones y recomendaciones de los mismos han sido consideradas como procedentes para su aplicación obligatoria. El quinto cambio es aquel que mantiene el texto de la Ley Orgánica del Servicio Exterior vigente, por lo que se eliminó la disposición reformatoria tercera que modifica el artículo 71 de la Ley Orgánica del Servicio del Exterior, aprobada en el texto del informe para segundo debate, conocida en la sesión 911 del Pleno de la Asamblea Nacional. El sexto y penúltimo cambio es aquel que agrega una disposición reformatoria con el siguiente texto. Tercera, en los artículos 316 y 318 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, reemplazar el enunciado 48 por la frase 72. El séptimo y último cambio es aquel que agrega una disposición derogatoria única con el siguiente texto. Deróguese el artículo innumerado cuarto, posterior al artículo 35 de la Ley Orgánica del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. En resumen, compañeros, colegas asambleístas, estas 7 observaciones han sido aprobadas por la Comisión de Transparencia, Participación Ciudadana y Control Social, lo que ha modificado el texto del articulado que fue presentado en la sesión número 911 del Pleno de la Asamblea Nacional. Ha aumentado 3 artículos a los 10 iniciales, quedando 13 artículos. Estas observaciones
eliminaron una disposición reformatoria y agregaron una disposición reformatoria a una derogatoria única. Es esencial que nuestro trabajo consiga mejoras normativas para nuestra población. No solo debemos garantizar mejor educación sobre la importancia de la participación ciudadana en la vida política y social de nuestro país, sino que debemos generar espacios amplios que garanticen cambios mediante la articulación de quienes los activan, compañeros. Si las y los ciudadanos saben cómo participar en la vida de su gobierno, con la certeza de que sus opiniones y sus sugerencias no solo serán escuchadas, sino que también serán debatidas y además tomadas en cuenta, verdaderamente habremos defendido a la democracia, que se convierte en una utopía y que cada vez se aleja más de nuestra realidad, lamentablemente, colegas legisladores. Seamos nuevamente en este día generadores de nuevas oportunidades para el pueblo ecuatoriano. Gracias, señor presidente. Dicho y explicado cuál fue el trabajo realizado en nuestra mesa legislativa, también quería explicar un tema. Hemos recibido por medios sociales algunas inquietudes que de seguro habían sido tergiversadas sobre el artículo 12, y yo me permitiría explicar un poco que al pretender posicionar sobre la mesa que dentro de este articulado, específicamente, como lo acabo de decir, el número 12, se encuentra una propuesta que ya ha sido incluida para tener información delicada, como en el caso de la información que rodea el trabajo esencial para un Estado demócrata, como es el caso de la Fiscalía General. No, señores, la información que se determina o las solicitudes de información, lo dice muy claro el artículo, es pública, no reservada. En todo caso, pues les comento que este artículo 12 era antes, no lo propusimos nosotros, era el artículo 9, incluido en el texto del articulado contenido en el oficio 025 CEPPCCHINAN 2019 del 2 de mayo de 2019, suscrito por el abogado Héctor Yepes Martínez, que nos relata que esta propuesta fue debatida y aprobada en el Pleno de la Comisión Especializada Permanente de Participación Ciudadana y Control Social en sesión 72, celebrada el 8 de mayo de 2019, en la que se registraron, conforme consta en actas, con 8 votos a favor y 0 en contra. Sin embargo, y para tranquilidad acogiendo las inquietudes de colegas de todas las bancadas, propongo mocionar la aprobación de esta ley por dos bloques. Una, la ley per se, y aparte el artículo 12. Esa sería mi moción, señor presidente. Asambleísta, para entenderle, la primera moción sería toda la ley excepto el artículo 12. Excepto el artículo 12.